Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. Hoy conoceremos a un rey de la zona de la India que peleó contra Alejandro Magno y que a la vez lo sorprendió por su tenacidad y valentía en el campo de batalla. Conoceremos un poco de la vida del rey Poros y este video es a pedido de Alessandro Vélez. El rey Poros, o en indio llamado Purushotama, vivió en el siglo IV a.C. Poros fue un gobernante de un antiguo reino indio llamado Paurava en la región de Punjab y los datos que se saben sobre él es por fuentes griegas. Sabemos que Poros medía no menos de 2 metros de altura, algo impresionante para la época, ya que Alejandro Magno llegaba al 1,60 m. De la vida privada de este rey solo se sabe que tuvo varios hijos y que uno fue llamado Malaiketu. Alejandro Magno comenzó la campaña contra los reinos indios en el 326 a.C. y muchos reinos decidieron rendirse sin combatir, pero Poros decidió luchar hasta el final. Así se da la batalla del Hidaspes, ya que ahí se encontraba el río con el mismo nombre, actualmente en Pakistán. Poros tenía 30.000 guerreros, 4.000 jinetes, 300 carros y lo que más sorprendió fueron sus 200 elefantes de guerra. En esta batalla, Alejandro Magno pierde a su amado caballo Bucéfalo y de hecho esta batalla sería una de las últimas grandes batallas de Alejandro y a partir de esta es cuando su ejército se amotina y pide volver a Macedonia. En cuanto a Poros, casi todos sus hijos murieron en esta batalla. Y a pesar que Poros, según las fuentes, era un hábil estratega militar, no pudo contra el ejército de Alejandro Magno, pero Poros luchó hasta lo último estando arriba de su elefante. Este hecho hizo que Alejandro pidiera que se lo mantuviera con vida y luego de unas horas, Poros, ya cansado, se termina rindiendo. Cuando Poros es llevado ante Alejandro y le pregunta cómo quiere ser tratado, este le responde como un rey. Alejandro no esperaba esa respuesta, así que no solo le perdona la vida, sino que lo libera y lo mantiene como rey, aunque como vasallo o sátrapa y sumándole más territorios. Alejandro Magno fallece en el 323 a.C. y Poros se mantiene como sátrapa, por lo menos hasta el 317, que es cuando se considera que murió por allegados al general Eudemus, que junto a Poros fue nombrado sátrapa de otras partes de India y que al morir Alejandro busca ser el único gobernador. Aunque luego de la muerte de Poros, lo sucedió su hijo Malaiketu, falleciendo en el mismo año. Según las fuentes indias, fue Poros quien ganó la batalla y por lo tanto volvió a su reino, aunque se sabe que Alejandro nombró 2 ciudades por esa zona. En la campaña de Alejandro Magno se nombra su guerra con Persia y por supuesto en India, y me pareció interesante hablar sobre el rey que no se doblegó ante Alejandro. También donde fallecería su caballo Bucéfalo, y que su ejército, tras 8 años de campañas militares, se amotinó porque los soldados querían reencontrarse con sus familias. El rey Poros, un hombre poco conocido en el mundo occidental, pero que a mi parecer debía ser conocido, como así otras muchísimas personas que todavía desconocemos. Espero les haya gustado el video. Si tienen más datos sobre este rey, dejen su comentario. No se olviden su like y de compartir el video para que llegue a más personas que aman la historia. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.